Hola, en este video, que es estrictamente académico, vamos a analizar lo que fue el evento de la crisis de datos en el Departamento de Salud de Tennessee el año 2021. El objetivo básicamente es analizar las consecuencias de la baja calidad de datos en la toma de decisiones públicas. En el 2021, durante el periodo crítico de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos, el Departamento de Salud del Estado de Tennessee enfrentó una crisis derivada de la mala calidad de los datos relacionada con el registro y seguimiento de vacunas, errores en integración de sistemas, inconsistencias en las bases de datos y fallas en los procesos de verificación provocaron que miles de ciudadanos recibieran notificaciones incorrectas, retrasos en la vacunación, confusiones administrativas, entre otros aspectos. En la actualidad, las organizaciones públicas y privadas dependen de datos de alta calidad para planificar, evaluar y ejecutar proyectos. Cuando estos datos presentan inconsistencias, duplicados, omisiones o errores en su recolección y procesamiento, las decisiones resultantes pueden comprometer la confiabilidad institucional y afectar la ciudadanía. En el caso del Departamento de Salud de Tennessee, es un ejemplo ilustrativo de cómo los datos incorrectos pueden amplificar una crisis sanitaria. El contexto del caso, entonces, está dividido en cuatro elementos. Bueno, en cuanto al contexto, entonces, durante la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Estado implementó varios sistemas digitales con el propósito de registrar las dosis aplicadas, confirmar la segunda dosis, integrar reportes de clínicas, hospitales y farmacias y elaborar estadísticas diarias para las autoridades estatales y federales. Sin embargo, estos sistemas provenían de diferentes proveedores y presentaban problemas de interoperabilidad. Además, existían inconsistencias en los formatos de captura, procesos manuales duplicados y una falta de validación automática. En este sentido, se presentan cuatro escenarios en cuanto al incidente como tal. El primero, la organización afectada. Aunque el foco principal fue el Planet Parenthood en Los Ángeles, este caso se enmarca en una serie de vulnerabilidades que impactaron a diversas entidades de salud pública en Estados Unidos, incluyendo departamentos estatales como el de Tennessee. Tipo de ataque. En este caso se trató de un ataque de tipo ransomware, donde los hackers accedieron a servidores que contenían información confidencial de los pacientes. En cuanto a los datos comprometidos, más de 400.000 registros fueron expuestos, incluyendo nombres, direcciones, historiales médicos, diagnósticos y tratamientos. No se confirmó si se pagó rescate por los datos robados. En cuanto a la fecha del incidente, el ataque ocurrió en octubre de 2021, pero fue divulgado públicamente semanas después cuando las víctimas comenzaron a recibir notificaciones oficiales. Este contexto nos lleva a lo siguiente. Eh, en cuanto a los problemas de calidad de los datos identificados. Algo importante aquí es establecer que en cuanto a esos problemas, pues, un elemento a tener en cuenta es la confianza erosionada precisamente a este tipo de eventos. La filtración generó preocupación sobre la seguridad de los sistemas de salud pública y la protección de datos sensibles. De la misma manera, en respuesta, algunas agencias federales comenzaron a restringir el acceso a ciertos datos de salud pública, lo que afectó la formulación de políticas sanitarias efectivas. Esto suma a que este incidente resalta la necesidad urgente de fortalecer la seguridad cibernética en los sistemas de salud pública, que hasta la actualidad siguen presentando falencias en algunos centros hospitalarios a nivel mundial. La idea es mejorar la interoperabilidad de las plataformas digitales para proteger la información sensible de los pacientes. En este caso particular de Tennessee encontramos que registros duplicados. Se hallaron, por ejemplo, que personas cuya dosis se registró 2 o más veces por carga manual repetida. En la parte de datos incompletos, en miles de registros faltaban campos clave como fecha exacta, lote, institución, quién aplicó la vacuna o el tipo de vacuna. En cuanto a errores de identificación, se detectaron fallas en el ingreso de nombres
números de identificación o direcciones que generaron asignación incorrecta de citas o notificaciones. Eh, en cuanto al retraso de la actualización, algunos proveedores tardaban días en subir información, lo que hacía que los reportes estatales no reflejaran la realidad. En cuanto a las inconsistencias entre sistemas, los datos enviados por clínicas rurales no coincidían con los datos del sistema central debido a la incompatibilidad entre formatos. ¿Cuáles son las consecuencias de lo señalado anteriormente? Bueno, aquí hay algunos aspectos que hay que acotar en cuanto a los problemas de calidad de datos. Hay algunos elementos a tomar en cuenta aparte de las operativas éticas sociales que voy a profundizar ahorita. En primera instancia, las decisiones erróneas, es claro que se presentaron datos incompletos o incorrectos que llevaron a conclusiones equivocadas en el análisis, estrategias e inversiones. Asimismo, ese tipo de evento generó pérdida de confianza donde clientes, usuarios o stakeholders perdieron la credibilidad en los sistemas o informes que se detectaron y que presentaron esas inconsistencias. Asimismo, los costos adicionales que generó este tipo de problema implica o implicó corregir errores, repetir procesos o implementar sanciones por incumplimientos que esto obviamente deriva en gastos no imprevistos para la entidad o entidades. Esto también deriva en el incumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque los datos mal gestionados pueden violar regulaciones, tanto nacionales como internacionales, de protección de datos. Asimismo, se presenta una ineficiencia operativa, entendida en el contexto que hay procesos automatizados o integraciones que presentaron fallas si los datos pues, no cumplían con los estándares esperados. Asimismo, pues, se presenta o se presentó los riesgos reputacionales al publicar información errónea o tomar decisiones basadas en datos defectuosos que dañan de una u otra manera la imagen institucional. Dicho esto, entonces, en cuanto a las consecuencias, pues en el caso operativo, miles de personas recibieron avisos erróneos indicando que debían aplicarse nuevamente una dosis que ya habían recibido. También centros de vacunación asignaron citas duplicadas, generando congestión y desperdicio de recursos. También los equipos encargados de análisis tuvieron que invertir semanas en limpiar manualmente las bases de datos. En la parte de consecuencias éticas se puso en riesgo la confianza pública en la campaña de vacunación, se vulneró el principio de veracidad, ya que la información reportada oficialmente no correspondía a la realidad, y finalmente se generaron dilemas sobre la responsabilidad institucional. Aquí pues salta una pregunta y es, ¿fallaron los sistemas o fallan los operadores o falló la gestión? Esto es un elemento a reflexionar. En cuanto a la consecuencia social, pues tenemos que se presentó la confusión entre los ciudadanos sobre su esquema de vacunación, un incremento en la desinformación y teorías de conspiración, y finalmente la afectación en comunidades rurales con menor acceso a verificación independiente. Todo esto nos lleva a establecer un análisis de cómo se actuó. En primera instancia, pues el caso evidencia que la calidad de los datos no es solo un problema técnico, sino que fue un elemento que involucró gobernanza, ética, capacitación y diseño institucional. En este orden de ideas, pues los principales puntos que pues, puedo rescatar frente a este caso es la falta de gobernanza de datos, entendida como la ausencia de políticas claras sobre la estandarización, validación y monitoreo que generó dispersiones en la calidad. Asimismo, tenemos los procesos manuales vulnerables a error, entendidos en que gran parte del registro inicial dependía de digitadores no capacitados e integridad de datos. En cuanto a la integración deficiente de sistemas, se presentó la dependencia de múltiples plataformas sin interoperabilidad, fue el origen de duplicidades y fallas, y finalmente las consecuencias sobre la confianza. En situaciones de emergencia sanitaria, la percepción social es tan importante como la eficiencia técnica, y esto derivó pues, en los elementos que mencionaba anteriormente. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de todo este problema de datos?
En primera instancia, la estandarización de datos desde el origen. Aquí pues se debe establecer eh, formatos comunes, validaciones o validadores automáticos y campos obligatorios. La capacitación continua y manejo responsable de datos, la interoperabilidad entre plataformas, especialmente entre instituciones públicas, el monitoreo en tiempo real para detectar inconsistencias antes de que se escalen, y finalmente la transparencia de comunicación hacia la ciudadanía para reducir la incertidumbre. ¿Qué conclusiones podemos inferir de este escenario? En primera instancia, pues la experiencia del Departamento de Salud de Tennessee demuestra que la mala calidad de datos no es un problema menor, puede alterar políticas públicas, afectar derechos ciudadanos, debilitar la confianza y generar caos administrativo. Asimismo, la ética digital exige no solo proteger la privacidad, sino también garantizar la veracidad, integridad y utilidad de los datos. Este caso constituye una base para discusiones académicas y profesionales sobre la importancia estratégica de gestionar los datos confiables en cualquier organización. Además, este incidente subraya la necesidad de implementar sistemas robustos de ciberseguridad y protocolos de gestión de datos que no solo se centren en la recopilación, sino también en la calidad y protección de la información. Así, la interconexión de los sistemas de salud pública debe ir acompañada de estándares rigurosos para asegurar que la información sea precisa y esté disponible de manera segura. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y garantizar que las decisiones políticas y sanitarias se basen en datos sólidos y fiables, lo que es esencial para la efectividad de cualquier estrategia de salud pública. En síntesis, este caso es bastante interesante, pues, porque nos permite hablar precisamente el compromiso de las instituciones en cuanto a cómo se gestiona los datos, en este caso datos sensibles de pacientes, y los procedimientos que no se pueden eh, pasar por alto, y mucho menos la normativa, que ello obviamente están sujetos y que afecta de una u otra manera la integridad y los derechos humanos. Muchas gracias.